Eh, Vamos a comentarles cómo vamos a hacer respecto del cuestionario y la tarea. Estuvimos ya viendo la base de datos y para el día jueves vamos a hacerles algunas devoluciones en general y luego en forma particular, mirando las tareas entregadas, vamos a revisar los puntajes asignados por Moodle en el cuestionario de cada uno. Con lo cual luego, cuando vuelvan a hacer la revisión del cuestionario, en caso de que haya habido un error en la respuesta, como la consulta que hacía Milton, se les va a asignar el puntaje correspondiente. Agradecerles por la disposición el día sábado, por lo que trabajaron. En general hemos visto que se han esforzado en las devoluciones y en la resolución para justificar cada una de las respuestas. Si bien vimos en general, para el jueves vamos a tratar de hacerles por tema una devolución general al principio de la clase del día jueves. Así que bueno, eso es lo que tenemos respecto del cuestionario obligatorio. Muchos no se presentaron, con lo cual, si leen las normas de cátedra, como era obligatorio, van a tener la posibilidad luego de volver a recuperar sobre el segundo cuatrimestre o fin de año en las instancias de recuperación de parciales, si están las parciales presenciales o continuaremos con esta modalidad. ¿Se escuchó? Sí, perfecto, Marta. Bien, bueno, en el día de hoy a la mañana les mandamos el mensaje de que ya se había habilitado la unidad de límite. Como podrán ver, ya está habilitado todo el material. Tenemos, como siempre, la parte de teoría, tenemos el trabajo práctico, que es en este caso uno solo, con sus respuestas respectivas, y luego tenemos un montón de material complementario de autoría de la cátedra, su mayoría, con lo cual les pedimos que, bueno, a medida que vayamos avanzando con los temas, los puedan ver. Hoy vamos a ver algo, y en particular, a partir de que ustedes revisen el material, pueden verlo las veces que quieran. Vamos a comenzar ahora con los temas que va a involucrar a esta unidad. En particular tenemos convergencia de sucesiones, que es uno de los temas con los que vamos a dar inicio al concepto de límite. Vamos a estudiar particularmente el número E, que es un caso especial de límite, asíntotas, límites laterales, asíntotas verticales, continuidad, cálculo de límites, indeterminaciones, infinitesimos y aplicaciones económicas. Hoy vamos a comenzar con lo que es sucesiones. Así que bueno, vamos a dar inicio. Yo voy a dar una pequeña introducción y luego vamos a trabajar, digamos, con algunos ejercicios que vamos a ir abordando. Bien, ahí se ve. Sí, perfecto. Bien, voy a elegir un color. Vamos a recordar rápidamente qué era una sucesión. Recuerden que una sucesión es una función especial que va del conjunto de los naturales en el conjunto de los números reales. ¿Cómo estaba definida esa sucesión? De la siguiente manera. Se aplicaba en el conjunto de los números naturales, por eso denominamos n a los elementos que va a ir tomando, y le asigna un valor que se denomina término general, ¿sí? El término general de una sucesión nos da la forma que tiene y va describiendo cada uno de los términos que va tomando en los pares ordenados esta función. Entonces, como comienza tomando valores en el conjunto de los naturales, recuerden que el conjunto de los naturales es 1, 2, 3 y así siguiendo hasta el infinito, ¿sí? Entonces, cuando tome el primer elemento, que es el elemento igual a 1, ¿sí? Voy a borrar acá porque no quise
n igual a 1, ¿sí? Vamos a tener el a sub 1, que es el que va tomando a partir de tomar los elementos en cada uno de los elementos de los naturales, ¿sí? Por eso el orden. Allá en el infinito tomará el elemento n, con lo cual va a tomar el elemento a sub n. Vamos a ver de alguna manera en un conjunto, ¿sí? Esa sucesión, cómo queda conformada a partir de los elementos que obtiene, ¿sí? La sucesión va a ser a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así siguiendo, ¿sí? A medida que va construyendo los términos. Ahora vamos a ver en un ejemplo muy rápido, ¿sí? Cómo sería para una sucesión en particular, ¿sí? Vamos a suponer que tomamos la sucesión 2 a la n, ¿sí? Como sabemos que el n va a estar tomado en el conjunto de los números naturales, entonces vamos a tener que el primer elemento, ¿sí? El a sub 1, va a ser igual a 2 a la 1, ¿sí? Con lo cual nos va a dar 2. Cuando n tome el valor 2, nos va a dar a sub 2, que es 2 al cuadrado, que nos va a dar 4. Y así siguiendo, ¿sí? Vamos a hacer uno más, n igual a 3, a sub 3 igual a 2 a la 3, nos va a dar 8, ¿de acuerdo? Y así siguiendo. Entonces, la sucesión en particular va a tener como elementos 2, 4, 8 y así continuando hasta el infinito. Esta sucesión, ¿sí? Está descrita en este caso, ¿sí? Por sus elementos, pero en los ejercicios le vamos a prestar atención al término general. ¿Por qué? Porque muchas veces la sucesión nos la dan de esta manera, de manera explícita, enumerando a cada uno de sus términos, y vamos a tener que hallar el término general. Aquí fue al revés, yo les di el término general y encontramos cada uno de sus términos. Pero puede ser, por ejemplo, que nos den la sucesión, ¿sí? Menos 1, 1, menos 1, 1, y así siguiendo, ¿sí? Este es un 1, ¿sí? Y vamos a tener que encontrar el término general, es decir, vamos a tener que encontrar la forma que nos da de manera recursiva cada uno de los términos de la sucesión. Una de las cosas que podemos observar en este caso es que hay una alternancia en signos. Comienza con signo menos, luego más, menos, más y así siguiendo. Con lo cual, cuando nosotros tratemos de hallar el término general a sub n para esta sucesión, ya nos damos cuenta que la alternancia de signos se da con una potencia en particular que es menos 1, ¿sí? A la n. Por ejemplo, podría ser, ¿por qué? Porque cuando n valga 1, ¿sí? Me va a quedar menos 1 a la 1, que es precisamente menos 1. Cuando n sea 2, ¿sí? Me va a quedar menos 1 al cuadrado y nos va a dar el segundo término que es a sub 2, que es 1. Este sería para n igual a 1, este sería para n igual a 2 y así siguiendo con todos los términos. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a trabajar es precisamente que a partir de la designación de cada uno de los términos de una sucesión, que siempre son infinitos términos, debemos hallar la forma general del término que le da origen a cada uno de ellos. ¿Sí? Bien, otro aspecto importante, como toda función, es su representación. ¿Sí? Y en ese caso es importante que visualicemos que estas sucesiones, ¿sí? Se van a poder representar, ¿sí? Teniendo en cuenta que vamos a tomar solamente los números naturales, ¿sí? Precisamente vamos a, por ejemplo, mirar acá, 2 a la n
cuando n es igual a 1, me va a quedar el término 2. Vamos a suponer que este es 2 en el eje vertical. Cuando n es igual a 2, obtuvimos el 4. Entonces nos va a dar, por ejemplo, aquí 4. Entonces lo voy a ir marcando. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bien, ahora yo voy a abrir otra aplicación para que visualicen ustedes, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Me escucharon? Sí. Acá ¿Se yo escucho entendió? perfecto. A ver los chicos, si se entendió, Yo puedo veo y pasar escucho a... bien. No, yo ¿Sí? no veo la imagen, yo igual. Sí. ¿Sí? Bien. Sí, Bueno, dicen yo que sí. voy... El tema, chicos, el que se congela es por la conectividad de cada uno. Esperen un ratito que se les va a activar. Claro, sí. Bueno, una de las cosas que les quería mostrar, ¿sí? Ahora ya en el GeoGebra, es la posibilidad de representar a las sucesiones, ¿sí? Hay una función que es la función secuencia, si tienen activado el idioma español es secuencia, si no es sequence, y lo buscan ahí en la ayuda de GeoGebra y es muy sencillo de poder visualizar. Fíjense que la que nosotros recién hicimos, esta menos 1, 1, menos 1, 1, ¿sí? La podemos visualizar representada de esta forma, ¿sí? Miren, cuando n es igual a 1, en este caso, nos dio menos 1. Cuando n fue igual a 2, nos dio el valor 1. Y así va alternando entre menos 1 y 1, ¿de acuerdo? Acá yo les puse otra, por ejemplo, 2 a la n, ¿sí? Que crece indefinidamente, ¿sí? Fíjense, cuando n es igual a 1 toma el valor 2, cuando n es igual a 2 toma 4, cuando es 3 toma 8 y así sucesivamente. Acaba dando los valores precisamente de los pares de la sucesión. Vamos a dar otra, que esta es una de las más importantes. Esta sucesión, ¿sí? Es una sucesión muy particular. Ahora vamos a visualizar en la otra pantalla que tengo, ¿sí? Es justamente la que le da origen al número E. Fíjense la forma que tiene el término general en estas sucesiones. 1 más 1 sobre n a la n. En esta tabla podemos ver los valores que adoptando. Hay alguien con el micrófono abierto. A ver ahí. Bien. En esta tabla, para algunos valores de n, calculamos los valores que se obtienen al reemplazar n aquí en esta expresión y luego, ¿sí? La representación, que es ni más ni menos que la que recién yo les mostraba aquí, ¿sí? Fíjense ustedes, yo ahora voy a aprender justamente el valor igual a 3, porque es una de las sucesiones que se va acercando, incluso la podemos ir mirando hacia el infinito, fíjense, y sin embargo nunca lo traspasa, nunca adopta el valor 3, ni siquiera por encima, ¿sí? Bueno, ahí tenemos otra, la voy a apagar a esta, tenemos una acá, fíjense, ¿sí? Ahí vamos a visualizar para cada uno de los naturales qué forma va teniendo, ¿sí? Lo mismo acá. Acá vamos a tener otra, vamos a apagar esta. Esta es con valores que van creciendo, ¿sí? Vamos a apagar esta y por último vamos a ver esta, ¿sí? Que va tomando todos valores, ¿sí? Excepto el primero, todos valores negativos en su segunda coordenada. Fíjense, ¿sí? Está toda por debajo del eje horizontal. Bien, habiendo visto esto, ¿sí? Vamos a volver ahora a ¿qué es esto de encontrar? ¿Por qué comenzamos con, ¿por qué comenzamos con la expresión del límite de la sucesión? ¿Sí? Bueno, justamente como el valor de n que va
tomando, va creciendo en el conjunto de los naturales, ¿sí? Esperen que hay algo que pasó, ¿sí? Como va tomando valores cada vez más grandes, ¿sí? Entonces podemos pensar, ¿sí? N arranca en 1, luego toma el valor 2, 3, y así sucesivamente. Por aquí será el 100, por aquí será el 1000, todos los naturales que yo quiera, ¿sí? Entonces, esta idea del N creciendo es lo que nosotros vamos a estudiar a partir de ahora. La tendencia cuando N tiende a infinito, ¿qué le sucede al término general? Entonces, para eso vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Y la idea de límite, que es la palabra que ahora nosotros vamos a comenzar a trabajar a partir de ahora. Cuando nosotros hablamos de límite, estamos hablando de tendencia, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, que voy a plantear ahora, si el término general es 1 sobre n, nos vamos a preguntar, cuando el n crece mucho, es decir, tiende a infinito, ¿qué le pasa a este cociente? ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, imagínense que primero n toma el valor 1. Entonces, el a sub 1 es 1. Cuando n es igual a 2, a sub 2 es igual a 0,5, es decir, un medio. ¿Sí? Yo ya lo anoto acá. Cuando n es igual a 3, a sub 3 es igual a un tercio. Y así sucesivamente. Cuando n sea igual a 10, a sub 10 va a ser un décimo. ¿Sí? Es decir, 0,1. Fíjense lo que les está pasando a cada uno de los resultados que vamos obteniendo, ¿sí? Al calcular el término general 1 sobre n. ¿Qué le pasa a 1 sobre n? 1 sobre n se está haciendo cada vez más chiquitito, ¿sí? Decrece cada vez más, con lo cual esto está tendiendo a 0. ¿Lo alcanza alguna vez a 0? No, nunca lo alcanza a 0. Cuando n crezca, cada vez ese cociente se va a hacer más chiquito, pero nunca va a tomar el valor 0. Bueno, justamente es lo que visualizamos cuando visualizamos recién, ¿sí? La representación que hicimos de la sucesión, ¿sí? Que creo que la vimos acá. Bueno, se ve que se me cerró. La sucesión que vimos en un momento cuando vimos la 1 sobre x, ¿sí? La 1 sobre n, perdón. En esta sucesión, ¿sí? Vimos cómo los términos cada vez más chiquititos que teníamos, ¿ven? Acá está, ¿sí? Fíjense acá, voy a apagar esta que otra que tenía prendida, van a visualizar ustedes, ¿sí? Cómo cada vez los valores son más chiquitos, se van pegando a 0, pero en el infinito nunca lo traspasa, ¿sí? Yo representé 20 valores, pero podría haber representado 1000, 10.000 valores, y sin embargo nunca traspasa, ¿sí? Bueno, eso era lo que les quería mostrar, y a partir de eso que ustedes visualicen que justamente los valores de la sucesión cada vez son más chiquitos, pero nunca alcanza al valor 0, ¿de acuerdo? Bien, justamente esta representación, digamos, del límite, digamos, en la tendencia, la vamos a designar con la palabra límite, que normalmente se escribe, se abrevia LIM, ¿sí? Yo a veces deformo un poco, ¿sí? Yo escribo así, cada uno lo va a notar, ¿sí? Pero podemos hacer y expresar esto que acabamos de razonar a través de este límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, y nos va a dar 0, porque estamos hablando de tendencia, ¿sí? Justamente en el infinito que nunca se alcanza, vamos a acercarnos
mucho a 0, pero nunca lo vamos a alcanzar, ¿sí? Bueno, vamos a ver otras, ¿sí? Rapidito, para poder ir ya a la parte del límite de funciones. Vamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué pasa con ejemplos como este tipo, ¿no? Bueno, esta es similar, se las dejo a ustedes para que la resuelvan. Vamos a calcular el límite, en este caso, de esta sucesión, que es similar, pero tiene acá aparece un numerito. Entonces vamos a escribir límite de 3 menos 2 sobre n, cuando n tiende a infinito, ¿sí? ¿Cómo la calcularíamos? Bueno, acá tenemos dos términos. En este primer término no está afectado por n, con lo cual este primer término va a dar 3. Y en este otro cociente, que tenemos 2 sobre n, cuando n otra vez crezca mucho, ¿sí? Todo esto otra vez va a tender a 0, con lo cual el límite en este caso nos va a dar 3. Es más, los invito si quieren representarla en GeoGebra para ver cómo les queda, ¿sí? Bueno, podemos plantearnos alguna otra que nos imaginemos, por ejemplo, 2 a la menos n, ¿sí? Acá vamos a tener que jugar un poquito ya con lo que hemos visto hasta ahora, las propiedades de potencia. Y bueno, en este caso, si nosotros nos planteamos el límite de esta sucesión, ¿sí? Fíjense, vamos a trabajar este exponente como producto de potencias de igual base y que ya lo vimos para el primer cuestionario obligatorio, nos va a quedar 2 a la menos n por 2, ¿sí? Porque acá 2 está elevado a la 1. Si lo ordenamos a esto, nos queda 1 sobre 2 a la n por 2, con lo cual, cuando n crezca mucho, esto tiende a infinito, todo esto otra vez a donde tiende a 0 y nos va a quedar 2 por 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos otro caso más, ¿sí? De cálculo del límite de una sucesión. Bien, vamos a pasar ahora a hacer en la siguiente diapo algunas consideraciones con algunos conceptos que vamos a necesitar tener presentes, ¿sí? Así como vimos funciones crecientes y decrecientes, dijimos que la sucesión no es más ni menos que una función, con lo cual, si es una función, también podemos ver o analizar cuándo es creciente o decreciente, ¿sí? Estos son aspectos que vamos a analizar en las características de las sucesiones. Otro aspecto importante es cuando una función resulta acotada, ¿sí? Este es un concepto por ahí un poquito más nuevo para ustedes y vamos a decir que una sucesión es acotada cuando tiene cota inferior y cota superior, cuando tiene ambas, por eso remarqué el i, cuando tiene ambas se dice acotada. Ahora, si es cota inferior, significa que todos los términos, ¿sí?, son mayores o iguales que n. Quiere decir que si hay un valor n determinado, ¿sí?, para todos esos valores justamente la sucesión los va a superar, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros teníamos, a ver cómo puede ser, 1 más 1 sobre 2 a la n. Fíjense, cuando n tome valores sucesivos de 1 en más, esto dijimos que va a tender a 0, ¿de acuerdo? Entonces todos los términos de la sucesión que resulten van a ser mayores o iguales ¿a quién? A 1. 1 resulta cota inferior, ¿de acuerdo? Bien, lo mismo para cota superior. Si hay un valor, acá hay un error, me acabo de dar cuenta que en vez de n debería ser m, ¿sí? Perdonen. Vamos a remarcar acá, esto es m. M es cota superior cuando los valores de la sucesión, los términos de la sucesión, son todos menores o iguales a ese valor, ¿sí? Un caso, ¿cuál era? Justamente el número e. La del número e
en la que trabajábamos 1 más 1 sobre n a la n. ¿Se acuerdan la representación que daban todos? ¿Sí? Si acá estaba 3, por ejemplo, ¿sí? Daban todos valores que estaban, ¿sí?, pegados, pero nunca traspasaban. Quiere decir que 3 era cota superior, ¿sí? Solamente cota, y cota inferior, ¿cuál era? El valor 1, ¿sí? Que fue en la tabla que yo les mostré hace un rato. Bien, entonces de aquí surge, ¿sí?, un nuevo concepto que es el concepto de convergencia. Y vamos a definir a la convergencia a las sucesiones que son convergentes de la siguiente forma. Se dice que una sucesión es convergente cuando para valores de n cada vez mayores, el término general se acerca cada vez más a un determinado valor, ¿sí? Voy a correr esto un poquito para que se vea. Entonces, cuando nosotros, al calcular el límite del término general, obtenemos, ¿sí?, obtenemos un valor determinado, ¿sí?, entonces, que sea un valor finito, ¿sí?, es decir, un número, esa sucesión se va a decir convergente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a cambiar un poquito acá. ¿Se va escuchando o quedé sola? Sí, Marta, perfecto. Bien, este es uno de los mejores ejemplos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que recién cuando calculábamos los términos, los pares ordenados que van quedando en su representación? Bueno, acá podemos observar, es creciente, los valores cada vez son mayores, ¿sí?, en su imagen, y a su vez es acotada. ¿Es acotada de qué tipo? Es acotada de las dos maneras. Inferior, porque el menor valor lo alcanza para 1, que es el valor 2, y tiene también cota superior. ¿Por qué? Porque nunca superan sus términos, los términos de la sucesión nunca superan al valor de 3, ¿sí? Bueno, esta sucesión, que es muy especial y nos vamos a dedicar algún tiempo a trabajarla y a ver aplicaciones económicas, justamente es la definición de un número muy conocido en matemática, muy trabajado, muy importante para la matemática y todas las disciplinas, que es el número E. ¿Sí? El número E tiene por definición que es el resultado del límite de esta sucesión tan particular. ¿Sí? Se demostró, fíjense, si ustedes ponen en la calculadora el numerito E, seguramente les va a dar aproximadamente este número, y dependiendo de la cantidad de dígitos que tenga su calculadora, seguramente muchos más de los que yo exhibo acá en esta tabla, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, esta sucesión, ¿sí?, a sub n, ¿sí?, vamos a decir que es convergente. ¿Por qué es convergente? Porque precisamente cumple con la definición que acabo de darles. Cuando el límite de la sucesión da un número, ¿sí?, y es finito ese número, ¿sí?, un valor determinado, como en este caso, se dice que es convergente. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a hacer un pequeño resumen y para cerrar esto y ya pasar a otro concepto. Una sucesión es convergente a un determinado valor, que no sea infinito, obviamente, siempre finito, si podemos calcular su límite, ¿sí?, y obtenemos un valor determinado. En ese caso se va a decir convergente. En caso de que eso no se dé, se dice que es una sucesión divergente. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo resalto un poquito en palabras acá para que a ustedes les quede. Y cuando el límite nos da infinito, más infinito o menos infinito, vamos a decir que la sucesión diverge. En caso de que este límite, el límite de la sucesión no exista, también vamos a decir que diverge. Recién vimos un ejemplo de una sucesión
que justamente le pasa esto. ¿Cuál fue la sucesión que vimos? La sucesión de términos alternados, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que cuando íbamos obteniendo los términos era -1, 1, -1, 1 y así sucesivamente? Bueno, precisamente si yo calculo el límite de esta sucesión, ¿sí? ¿Qué valor voy a obtener? Y no sé, porque en el infinito puede ser que me dé 1, en un infinito que yo estoy pensando que sea justamente con signo positivo, ¿sí? Y en otro infinito que yo esté pensando que sería el anterior o el siguiente término, me va a dar -1. Entonces, ¿cuál de los dos resultados es? Bueno, justamente este es un caso en el que no existe el límite porque tengo dos valores diferentes en los que yo, al mirar el infinito, no puedo concluir que se acerque a un valor determinado, ¿sí? Entonces, conclusión, la sucesión solo converge cuando el límite es un valor finito, ¿de acuerdo? Bien, acá en el práctico al principio tienen varios ejercicios que justamente para ejercitar esto, en este caso les damos los términos y ustedes van a tener que esbozar el término general. Acá es al revés, les damos el término general y ustedes van a tener que describir los términos y en este lo mismo, ¿sí? Así que bueno, un poco sería eso. Ahora vamos a pasar, para ya luego pasar a la parte de ejercicios que prepararon los chicos, ¿sí? Vamos a ver el concepto de límite de una función en un punto determinado, ¿sí? Lo mismo que con sucesiones, vamos a escribir la palabra límite de la función cuando x tiende a un punto. En este caso, yo los voy a invitar, es un video cortito que preparó Fabiana González, la otra profesora, y vamos a visualizar, vos decime, Estela y Miguel, si se ve bien y se escucha, si no lo detengo y que lo vean ellos después. Bueno. Okay. Arranca. No se escucha, Marta. Se escucha muy bajito. Vamos a ver el concepto de... ¿Arranco de vuelta? Sí, arrancalo de vuelta. De esta función son todos reales. Si los paramos específicamente en dos, o sea, es una función de display. Pero ahora vamos a ver el concepto de... Escucha muy bajito. ¿Qué sucede? Acá va a estar álgebra. Vamos a ver qué sucede a medida que... Fíjate, Marta, si el volumen de todo está... Está todo al máximo. Por la izquierda. Sí, estás hablando sobre el video de Fabi. Claro, eso iba a decirte, Marta, sino ir comentando lo que dice el video. Ok, dale, Estela. ¿Querés arrancar vos? Bueno, ahí había apagado. Pero en esta es la gráfica de una función. Es una función, es una parábola. Ahí graficó x cuadrado menos 1. ¿Se me escucha? Sí. Entonces, lo que está evaluando, hizo una gráfica, está trabajando con el GeoGebra y es una, bueno, no me sale, no me sale la palabra, Una es como aplicación. un programita en donde, Una aplicación. Sí, no, pero lo que hizo de lo que vaya jugando y se vaya moviendo. Está modelando, sí. está modelando y
quiere que veamos con esta imagen cómo se comporta, cómo primero muestra que el valor funcional de cuando x vale 2, si lo pueden ver, es igual a 3, ¿sí? Por ahí está medio livianito, ¿se me entiende? Ahí mostró que el valor funcional, cuando x es 2, toma el valor 3, ¿sí? Esto es, me paro tras una recta paralela al eje Y, corta la gráfica, me voy hacia el eje Y y marca el número 3. Eso es el valor funcional. Ahora está demostrando qué pasa cuando nosotros empezamos a ver, vamos acercándonos a ese 2, tomando valores mayores a 2 y tomando valores menores a 2, y haciendo que esos valores, tanto mayores como menores, se vayan aproximando al 2, ¿sí? Entonces, cuando ella pone la modelación, eso van viendo cómo se va achicando y el eje, a ver, el valor arriba, el 2,8 me parece que es, arriba muestra en qué posición estaría, ¿no? Estaría del 2, estaría tomando el 2,8. Y en el otro estoy tomando 1,4, si mal no veo. Entonces, va viendo cómo eso va jugando y cómo los valores funcionales se van cada vez acercando al valor 3, ¿sí? Ahí lo pone. Entonces, ven cómo se va trasladando. Las rectas horizontales marcan la posición en el eje X. Y la recta vertical lo que marca es el valor funcional, en realidad, que tendría esa función si yo evaluara cuando X se va acercando al 2, ¿sí? ¿Se entendió ahí, Marta? Sí, perfecto. Muy Entonces, bien. Lo que va diciendo, y es para que ustedes lo vean después, se tomen el tiempo y lo vean, para entender el concepto, ¿sí? Acercándome por derecha o por izquierda, como se le dice, ahora Marta lo va a mencionar, por derecha me acerco por los valores mayores a 2, como en este caso era 2 y pico, y por los valores menores, haciendo que se acerque al 2 para ver si se comportan los valores funcionales de esa función en especial, que era x cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces, ahí ya está y da uno 2,96 y el otro daba 3,04, ¿sí? Ahora va a poner otra función. Bien, en Esta es la misma, ¿no? claro, es la misma, solo que está sacando el valor 2, Valor 3. claro, en la imagen 3, es decir, no le otorga el valor de la imagen en 3 al valor 2. Esto es importante visualizarlo porque en límite a nosotros no nos importa qué sucede en el punto, sino en sus cercanías, ¿sí? Bueno, esto ahora lo vamos a ver en una expresión, ¿sí? En una pantallita que les armé. Entonces, cuando nosotros calculamos el límite, ¿sí? Funcional, a nosotros no nos importa qué sucede en el punto, sino nos interesa saber qué le sucede a la función por derecha y por izquierda para ver y evaluar los valores en su imagen, ¿sí? Eso es lo que estaba justamente viéndose en el video. Estuvimos trabajando en ese video con los límites laterales. El límite lateral por derecha se nota como X teniendo a con un signito más acá arriba y se denota, ¿sí? Muchas veces también, no necesariamente, pero esta es la forma más común, el límite por derecha con una L y un más arriba, ¿sí? Para indicar que me estoy acercando al punto por este lado, ¿sí? Por el lado de la derecha, es decir, los valores que son mayores a A, ¿de acuerdo?
En el caso del límite por izquierda, ¿sí? Voy a anotarlo con un menos, ¿sí? Y se nota en su resultado como L menos aquí. Ahí me voy a estar acercando por izquierda y son los valores de X menores a A. ¿De acuerdo? Ahora bien, estos límites laterales son muy importantes, juegan un rol muy importante en la existencia de este límite. Este límite solamente existe si los laterales son iguales. Si los laterales no son iguales, entonces no puedo decir y afirmar que el límite existe, con lo cual solamente existe si estos dos son iguales, es decir, si L más es igual a L menos. Esto juega un papel y un rol muy importante también en un concepto que vamos a ver más adelante, en un par de clases más, que tiene que ver con la continuidad de funciones. ¿Sí? Guárdense este término porque en algún momento ya lo vamos a trabajar. Bueno, acá yo se los resumí y cuando los límites laterales son iguales, precisamente el límite adopta el valor que adoptaron los límites laterales. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se escuchó? Se escuchó Marta. perfecto. Bien. Voy a sacar ahora esta pantallita y vamos a ir a calcular algunos límites, ¿sí? Ustedes dirán, ¿cómo hago para calcular los límites de una expresión en general? Bueno, los límites se calculan directamente. Voy a tomar otra vez la imagen entera, así podemos trabajar más cómodos. Podemos trabajar. Esperen que acá hay algo que me pasó, que no sé qué es. Acá, no encontraba el lapicito, perdón. Bien, vamos a tener una función, vamos a tener el punto a donde tiende y siempre al calcular el límite, ¿sí? Se sustituye directamente la variable por el valor y se hace la operación. Entonces, cuando x tiende a 2, vamos a reemplazar 2 aquí, por eso lo puse acá, menos 10, 5 por 2 menos 10, 5 por 2 menos 10, hago la cuenta y me da el resultado. Ahora vamos a ver otra función, una polinómica, una cuadrática. Cuando x tiende a 2, otra vez reemplazo en x el valor 2, 2 al cuadrado, reemplazo 3 por 2, acá aparece y me da, si mal no hice la cuenta, 0. Revísenme las cuentas, chicos, porque los hice apurado y los ejemplitos estos, ¿sí? Y directamente vamos a hacer cada uno de ellos así. Pueden aparecer expresiones de este tipo también, ¿sí? Siempre que tengamos, primero que nada, reemplazamos el valor de la variable a ver cuánto nos da. Y luego nos ponemos a pensar en cómo hacer las operaciones. Cuando x tiende a 2, nos va a quedar que esto toma el valor cercano a 2, lo elevo al cuadrado, me va a dar 4 menos 1, y este me toma el valor 2, 4 menos 1, 3 sobre 2, 3 medios, ¿sí? Ahora aparece esta otra expresión, ¿sí? Vamos a hacer acá la cuenta. Cuando x tiende al valor menos 3, me va a quedar, ¿sí? Menos 3 al cuadrado. Esto lo puedo hacer hasta mentalmente, chicos, ¿sí? Yo ahora lo estoy escribiendo, pero no necesariamente ustedes tienen que hacer la cuenta así toda calculadita como la estoy haciendo yo. Lo pueden hacer mentalmente. Es importante hacerla mentalmente en caso de que nos pueda quedar, como digo acá, una indeterminación. Entonces, cuando x tiende a menos 3, me va a quedar menos 3 al cuadrado, abajo 1 menos, que estaba acá, la x ahora es menos 3, así que cuidado acá con este signo, nos va a quedar 9 arriba y abajo 1 más 3, 4, o sea, 9 cuartos. ¿Sí? Bien. Fíjense que en todos estos ejemplos que yo elegí, no tuve problemas en resolver nada en las expresiones.
Pero bueno, pueden surgir indeterminaciones que llamamos nosotros, y estas indeterminaciones se realizan con diferentes técnicas. Muchas de esas técnicas ustedes ya las han visto y trabajadas para el primer cuestionario. Ellas fueron factoreo, ¿sí? Que tuvimos que trabajar, acuérdense todos los casos de factoreo, diferencia de cuadrados, trabajar con Bhaskara para poder factorear y salvar las indeterminaciones. Y ahora vamos a hacer uno para que justamente vamos a hacer uno cortito para después pasar a alguno gráfico, ¿sí? Vamos a hacer este rapidito para que vean lo que está pasando aquí. Fíjense que este caso, cuando yo reemplace x teniendo a 1, ¿sí? Acá voy a reemplazar, a ver, algo me pasó acá. Cuando yo reemplace x, cuando x tienda a 1, me va a quedar 1 menos 1, es decir, que esto de arriba va a tender al valor 0. Y esto, cuando x tiende a 1, me va a dar 1 al cuadrado menos 1. Ojo que también me va a dar tendiendo a 0. Es decir, que voy a estar en una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Esto nosotros no lo podemos resolver. Es más, si ustedes ponen 0 sobre 0 en la calculadora, no les da. Les va a dar error. Con lo cual, yo voy a tener que tratar de salvar esta indeterminación de alguna manera. Pero bueno, ya tengo herramientas, ¿sí? Como son los casos de factoreo, ¿sí? No sé por qué me quedé colgada con la sucesión y puse n. Esperen que voy a borrar. Ahí está. Perdonen. Ahí está. Bien. Entonces, en este caso, nos va a quedar x menos 1 arriba, cuando x tienda a 1, y acá abajo podemos factorear esto por uno de los casos de factoreo. Diferencia de cuadrados podría ser, ¿les parece? Entonces nos va a quedar x menos 1 sobre x más 1, por x más 1, perdón. Entonces nos queda esta expresión. Ahora bien, recordemos que hace un ratito yo les dije que a mí no me interesa saber qué pasa en 1. Acá no me interesa saber. Me interesa saber qué pasa tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Sí? Entonces, si a mí no me interesa saber qué pasa en el punto 1, significa que cualquier valor que yo tome de x va a estar en las cercanías, pero no va a tomar el valor 1, con lo cual yo podría estar simplificando esto porque tengo la certeza de que x se acerca a 1, pero es diferente a 1. ¿Se entendió? Entonces, esto me habilita y me da el permiso a la palabra límite, ¿sí? Solamente porque tengo la palabra límite adelante, yo puedo simplificar porque yo estoy trabajando en las cercanías y no estoy trabajando en el valor 1. Con lo cual, puedo pasar a otra expresión del límite y me va a quedar 1 sobre x más 1, que al hacer la cuenta nos queda 1 sobre 2. ¿Sí? Bueno, esto después con el GeoGebra incluso pueden jugar un poco, representarlo y ver qué pasa en las cercanías de 1 con los valores funcionales de la expresión original de la función dada. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sí, estuvimos contestando algunas cosas por el chat, pero por ahora, sí. Bueno. Miguel, ¿tenías preparado un geográfico, me decías? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para Bien, seguir. te cedo la pantalla. Esto que voy a tener que dejar de compartir. Dame un segundo. No hay problema. Tengo tantas pantallas abiertas. Estamos iguales. Ahí. ¿Ahí está?
¿Sí? No, a ver. Ahí está. Listo. Ahora sí. Bueno, para seguir trabajando un poquito, dándole continuidad a esta presentación teórica que ha hecho Marta, ustedes se van a encontrar en la práctica, además de tener que trabajar sobre los ejercicios de sucesiones y sobre estos ejercicios donde tienen que ir determinando el límite a partir de utilizar distintas estrategias, como vieron recién, que ya hemos ido desarrollando, sobre todo desde el laboratorio y continuando en la unidad 1, van a encontrarse con algunos ejercicios que tienen que ver con trabajar el cálculo intuitivo del límite a partir de una gráfica, ¿sí? Entonces me parecía oportuno, nos pareció con la cátedra compartirle algún ejercicio más distinto al que ustedes tienen en la práctica para poder un poco empezar a pensar en estos ejercicios. Fíjense en esta función que podríamos denominar una h de x, no sabemos cuál es, no responde a una de las funciones elementales que hemos trabajado, ¿sí? Puede tener este tipo de recorrido. Noten esto que decíamos del puntito que no exagerado en el gráfico para mostrar que no nos va a interesar saber qué sucede en ese valor funcional. No obstante, podría tomarlo en alguno en este caso, por ejemplo, el -1, podría estar tomándolo en esta parte de la gráfica, ¿sí? A la derecha, pero marqué el punto para que se dieran cuenta de que no nos interesa qué está pasando en determinados valores en particular, sino que vamos a analizar lo que nos va a suceder alrededor del punto. Entonces, en este primer ejercicio, yo acá me abrí una pizarrita de Airo y pongo, bueno, dada esa i igual a h de x que acabamos de ver, hallar los límites indicados a continuación. Entonces nos va a pedir trabajar con el límite para x tendiendo a 2 de h de x, y por otro lado nos va a pedir también trabajar el límite para x tendiendo a -1 de h de x. Como acaban de ver recién cuando hizo la presentación teórica Marta, lo que tendríamos que hacer para poder determinar si el límite para x tendiendo a 2 de h de x existe es analizar los límites naturales. Por lo tanto, yo acá planteé, ya dejé planteado, límite para x tendiendo a 2 por derecha de h de x y límite para x tendiendo a 2 por izquierda, recuerden el signo menos izquierda, el más derecha, de esa función, ¿sí? Vamos a volver a la función y vamos a mirar un poquito la gráfica de la función. Vamos a acercarnos empezamos con el 2, entonces, ¿sí? Vamos a acercarnos a 2 por derecha. ¿Por dónde me voy a acercar? ¿Por este tramo de la curva que estoy marcando ahora o por este otro tramo que viene desde el menos infinito y comienza a subir hacia arriba? ¿Por dónde me acerco a 2 por derecha? Tengo dos alternativas. ¿Por acá? Ese, dice Noelia. Bueno, el último, ¿sí? Porque justamente me estoy acercando por derecha, es decir, por valores mayores a 2. 2,5, 3, 4. A medida que me voy aproximando a 2, como vimos en la gráfica que nos mostraban ahí a partir del video, yo me voy acercando cada vez más a 2 hasta que podría usar 2,000001, estaría prácticamente pegado a 2, pero nunca llego a tomar el valor 2. Cuando sucede eso por derecha, ¿qué valor toma la función cuando yo me voy acercando a 2 por derecha? ¿A dónde se aproxima? ¿A qué valor funcional? Todos están respondiendo 3, ¿verdad? 1,99. No, los valores, 3, yo me 3, acerco. 3. Claro, cuando me acerco por derecha en la función a 2, ¿sí? Me voy acercando con valores mayores a 2, pero esos valores funcionales se van aproximando cada vez más a 3 en términos de valor funcional. Me acerco con valores mayores en x, pero que el valor funcional se aproxima cada vez más a 3, sin llegar a ser, sin llegar a quedar directamente en 2. Entonces, vamos a decir que el límite por derecha va a ser 3, finito y vale 3. Entonces volvemos a la expresión. Acá vamos a decir que cuando me acerco a 2 por derecha, entonces el límite vale 3. ¿Sí? Ya lo podemos cargar. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a acercar a 2 por izquierda.
vamos a venir con este trazo o tramo de la función y nos vamos a venir acercando a 2, ¿sí? Con valores más chicos ahora, ¿sí? Será 1,1, 1,9, 1,95, casi 2, 1,999999, no 2. ¿Y qué valor se aproxima? Se aproxima a menos 1. están diciendo. Bien, entonces ahí tenemos el otro valor. ¿Qué conclusión podemos sacar del límite para x tendiendo a 2 entonces ahora? ¿Sí? Que si por derecha nos acercamos nos dio 3. Cuando nos acercamos por izquierda nos dio menos 1. ¿Existe o no existe ese límite? No contestan nada. ¿Sí? ¿Cómo tenían que ser los límites laterales para que existiera el límite? Ahí Milton dijo que no. Para que el límite exista, ¿sí? Los límites laterales deben ser iguales. En este caso tenemos 3 por derecha menos 1 por izquierda. Por lo tanto, encuentro el no existe el símbolo acá, por eso pongo no existe. Si no, si ustedes usen el símbolo, ¿sí? Podemos decir que el límite para x tendiendo a 2 entonces de la función no existe. Porque laterales, si bien puedo encontrar el límite lateral por derecha y por izquierda, no son iguales. Vamos a ver ahora qué sucede con x tendiendo a menos 1. Cuando me aproximo a menos, ¿sí? Volvemos a la función y ahora me voy a acercar a menos 1 por derecha y por izquierda otra vez. Cuando me acerco por derecha, me voy a acercar por este tramo de la función, porque los valores funcionales, es decir, el valor al cual se aproxima el límite por derecha es menos 3. ¿Sí? Todos se dan cuenta ahí de la función y cuando estoy en proximidades de menos 1, toma menos 3. Entonces vuelvo a la expresión y cargo el menos 3. ¿Sí? Del mismo modo, cuando me acerco a menos 1, pero ahora por izquierda, lo voy a hacer a partir de este tramo de la función. Vengo acercándome, me voy aproximando, cada vez más aproximado a menos 1, y nos damos cuenta que me aproximo el límite al valor funcional 1. Si me da 1, como cuando me acerco por izquierda. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer nuevamente es, tengo los límites laterales, pero son distintos. Uno da menos 3 y el otro da 1. Por lo tanto, nuevamente, no existe el límite a cuando x tiende a menos 1 de esa h de x. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vamos con otro ejercicio más. Vamos con uno más y acá, última, si estamos con los tiempos, ustedes me van diciendo, chicas, y planteo otra función más, una g de x ahora. Un poquito más compleja, más parecido a lo que ustedes tienen en la práctica. ¿Sí? A ver si se puede ver. Ahí se visualiza. Perfecto. Sí, Miguel. Bien. Fíjense que acá la función, ¿sí? Que tiene, ahí estamos viendo su recorrido, tiene, podríamos decir, 3 tramos, ¿sí? Este tramo de acá, esta parte que va entre U's, a partir de acá tiene este recorrido, ¿sí? Parecido a una función, a una parábola, ¿sí? Similar. No conocemos cómo funciona. Nuevamente nos van a pedir que calculemos distintos valores del límite, por ejemplo, para cuando x tiende a menos 2, x tiende a 0, cuando x tiende a 1, se me amplió x tiende a 1, y cuando x tiende a 3. Vamos a calcular algunos, y después ustedes ya vieron, les va a quedar en el video la gráfica y las consignas, así que después ustedes pueden probar los otros valores y, para poder ir corroborando. Con x igual a menos 2, ¿sí? X igual a menos 2, si nos acercamos por izquierda, nos vamos aproximando al valor menos 2 sin llegar a tomar el menos 2, vemos que los valores funcionales se aproximan al 1. Por lo tanto, venimos acá y podemos agregar que cuando me acerco a menos 2
por izquierda, dijimos que el valor funcional era 1. Ahora vamos a ver qué sucede cuando me acerco a menos 2 por derecha. Lo hago con este tramo de la función y veo que en valores funcionales, en valores próximos a menos 2, ¿sí? Podría ser menos 1,9, menos 1,99 y demás. El valor que obtiene el límite sería 1 también. Por lo tanto, cuando me acerqué a menos 2 por derecha, me da 1. Cuando me acerco a menos 2 por izquierda, también me da 1. Entonces puedo concluir que el límite existe y que el límite para x tendiendo a menos 2 de g de x vale 1. ¿Sí? Y me gustaría ahora ver algunos de estos dos casos, que son el de, por ejemplo, en 1 o en 3. ¿Sí? Miremos el caso de 1. Cuando quiero calcular el límite para x tendiendo a 1, ¿sí? Yo me tengo que acercar por izquierda con este tramo de la función. Me aproximo, cada vez más cerca. Cuando llego a 1, me fijo y el valor funcional alrededor de 1, con el límite acercándome a 1 por izquierda, es 4. ¿Sí? Entonces, límite para x tendiendo a 1 por izquierda, acá está, dijimos que es 4. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a acercar a 1 por derecha. El tramo de función que yo tengo para acercarme por derecha a 1 es este que va por acá abajo, que es una constante, ¿sí? Que se graficó acá en este tramo entre 1 y 3. Y cuando me aproximo a 1 va cerca de 1 posible, veo que el valor funcional se aproxima a menos 1. Por lo tanto, el límite, cuando me pongo en cercanías de 1 por derecha, es menos 1. ¿Sí? Vamos acá. Dijimos que era menos 1. Por lo tanto, si ahora yo tengo que concluir respecto al límite de g de x cuando x tiende a 1, en este caso, nuevamente voy a tener que decir que el límite existe. ¿Sí? En el ejercicio pedía también calcular x tendiendo a 0 y x tendiendo a 3. Lo miramos en el gráfico y respondemos. Cuando x tiende a 0, acá estaría el valor 0, nos acercamos por izquierda y vemos que da 3. Nos acercamos por derecha y también el valor se aproxima a 3. Por lo tanto, el límite para x tendiendo a 0 de g de x va a dar 3, existe y es 3 porque los límites laterales coinciden. Y en el caso de 3, el valor x igual a 3, cuando me acerco a ese punto, a ese valor, por izquierda nos tenemos que acercar con este tramo de la función, ¿sí? Que ya vimos recién que era menos 1, y por derecha me acerco con este tramo que está dibujado en verde y veo que el valor del límite cuando me acerco a 3 por derecha se aproxima a 1. Por lo tanto, 1 por derecha, 1 por izquierda, el límite no existe. ¿Sí? Bien, eso me parece que es algo importante que lo vean, lo trabajen. Ahí fíjense que en el ejercicio 5 ustedes van a tener que trabajar algo parecido a esto que estamos planteando. Con lo cual ya, en función de todo lo avanzado hasta acá, ustedes podrían trabajar los primeros, si no me equivoco, 5 ejercicios de la práctica, podrían ir avanzándolos. Bien, Miguel. Voy a compartir un poquito, voy a volver sobre una pantalla de Miguel. Se escucha muy bajito, Marta. Ahí lo subo. Lo había bajado hoy. ¿Ahora se escucha? Sí, ahí mejor. Voy a compartir sobre la última pantalla de Miguel porque quiero mostrar y ver algunas cositas. Los valores funcionales. Sí, acá estamos sobre la gráfica esta que ilustró bien con diferentes situaciones, situaciones para cada uno de los puntos, ¿sí? Bien. Recuerden ustedes lo que dijimos hace un rato. Cuando nosotros nos acercamos a un punto, tanto por izquierda como por derecha,
¿sí? Estamos hablando justamente del concepto límite, ¿sí? Entonces, esto de que x tienda a -2, siempre lo vamos a visualizar en el eje horizontal, ¿de acuerdo? Y los valores funcionales que nosotros analizamos, ¿sí? Siempre los visualizamos en el eje vertical. Por eso Miguel decía, me acerco a -2 por izquierda y los valores funcionales de la función se aproximan a -1. Luego me acerco por derecha y los valores de la función se acercan a -1. Siempre la función la visualizamos en el eje vertical y los valores de donde tiende el punto siempre en el eje horizontal, ¿de acuerdo? En muchas gráficas ustedes van a ver estos agujeritos, que significa que no está tomando la función el valor correspondiente. Es decir, acá en este caso, por ejemplo, f en 1, ¿sí? No lo estaría tomando, no existe, ¿de acuerdo? El no existe que puso Miguel hoy se escribe una E al revés inclinada, ¿sí? Bueno, es difícil, obviamente, en esta situación poder expresarles de otra forma, pero bueno, muchas veces aparece eso y también suele aparecer en las gráficas, ¿sí? Cuando nosotros tomamos un valor determinado y queremos que lo tome, tomamos un corchete, ¿sí? En ese caso sí estaría tomando este valor de acá abajo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué otra cosa, Estela? Perdón que se me fue. Tenía apagado el micrófono. Eso, mostrarles cuáles son los valores funcionales y eso Exacto. de acercarse. Sí, sí, Bien. sí. Bueno, ahora les vamos en el aula virtual hay una aplicación también hecha de GeoGebra, que si bien no es de autoría nuestra, es interesante, se llama de funciones, y yo los invito a que ingresen acá diferentes expresiones, hagan entender el valor para dar la idea del límite, ¿sí? Que es la expresión que resulta acá, y justamente cuando ustedes lo vayan a hacer, justamente va a ser ese recorrido que decíamos recién. Nos vamos a acercar por derecha y por izquierda al punto, y qué sucede con los valores funcionales. Ahí se visualiza, al igual que en el video de Fabiana, justamente esa construcción, ¿sí? Pueden cambiar acá la función, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, x al cubo, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, x tendiendo a -2, ¿sí? Y ahí, fíjense que nuevamente va a reconstruir la tendencia, digamos, que les va a dar. En este caso, fíjense que si nosotros lo hiciéramos directamente, sería -2 elevado al cubo, justamente -8, que es lo que dan los dos límites laterales, y el límite en sí, ¿por qué? Porque los dos coinciden, ¿sí? Con lo cual, el resultado es -8. Y es a donde se acerca la imagen cuando los valores de x, ¿sí? Se acercan a -2 por un lado y por el otro, sin importarnos qué sucede en -2, ¿de acuerdo? Bueno, jueguen un poco con ese visor que pueden ejercitar ingresando diferentes expresiones. Y bueno, no sé si hasta ahí, más o menos, Estela, ¿te parece? ¿Dejo de compartir? Sí, déjame que comparta la tableta y le voy a hacer algunas aclaraciones Dale. con algunos ejercicios. Perfecto. A ver. Ahí comparto, ¿eh? Ahí está. Yo tenía preparado. ¿Se ve ahora mi tableta? Sí, Estela. Yo tenía preparado porque tenía miedo que no tuvieras conexión o algo y me quedara sin tener armado. Así que yo he armado más o menos lo mismo que vos armaste en tu Power.
todo esto que está acá, bueno, los traje de los apuntes, ¿sí? No olviden que están los apuntes que Marta mencionó y de ahí podemos sacar todo el material. Quería hacerles algunas sobre el práctico. A ver si se ve ahí el práctico. Yo saqué la primera hoja. Esperen que la voy a aumentar así. Ahí. Entonces, analizar el primero, dice, para, a ver, ahí se ve. Voy a ocultar acá. Voy a escribir. Y dice, indicar, en el primer caso, bueno, grafican como hizo Marta, indica que son crecientes, pero quería hallar este límite. Y el 1, ¿sí? ¿Puedo hacer un zoom? El 1, no. Ahí voy. Ay, no me toma. Ahí. Ahí se ve este. Sí. Y cuando les dice que planteen el límite con el dedo tendiendo a infinito, bueno, yo voy a escribir límite como siempre digo. Cada uno tiene su forma de escribir límite. Yo escribo límite así. Usamos n porque es una variable discreta. Hacemos infinito y ponemos la expresión, ¿sí? 2n sobre n más 3. Entonces, ¿qué pasa acá? Cada vez que tenemos que límite, lo que vamos a hacer es evaluar ese límite, ¿sí? ¿Esto qué es? Es como hizo Marta, reemplazar por el valor y evaluar, ¿qué nos daría? 2 por infinito me daría, esto va a tener sobre un infinito más un 3 va a seguir siendo infinito, ¿sí? Esto es una indeterminación. Como la fueron cuando Marta hizo tiende 0 sobre tiende a 0, ¿sí? Hay varias, a medida que vayamos avanzando vamos a ir descubriendo las otras. Esta dice tiende infinito sobre tiende infinito. Ahora, para salvar esta indeterminación, casos cuando el n tiende infinito, lo que se suele hacer es, o se saca factor común, tanto en el numerador como en el denominador, acá como no está lo divido, ¿sí? O, que es lo mismo, divido el numerador y el denominador por la mayor potencia del denominador. Potencia del denominador. Ahora lo voy a escribir de vuelta. Límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre n más 3 tendría que hacer divido arriba y abajo por n. Todos los factores, ¿sí? Todos los términos. Esto sería. Si este n hubiera estado elevado al cuadrado, yo hubiera dividido elevado al cuadrado por todo. Por más que acá hubiera habido otro n, ¿sí? Siempre se divide por la mayor potencia del denominador. Si hubiera estado n al cubo y acá n cuadrado, hubiera dividido por n al cubo, ¿sí? A todo. ¿Eso se entiende? Cuando digo se divide por mayor potencia. No ponen nada en el chat, pero supongo que no han escrito. Entiendo que sí. Bueno, entonces vuelvo a tomar mi expresión. Entonces, divido arriba y abajo, así lo hago yo. Es lo mismo. Y acá puedo simplificar, me quedaría un 1. Acá simplifico, me da un 1. Vuelvo a escribir. Y esto de que yo pongo un igual acá, vuelvo a escribir la palabra límite, ¿sí? Porque siempre hacen que ponen igual y dicen, después escribo la palabra límite, después no la ponen más. Y esto no es igual a esto si no tiene la palabra límite, ¿sí? Entonces recuerden que cada vez que ponemos un igual, volvemos a escribir la palabra límite. Arriba me quedaría un 2 porque simplifiqué las n's.
No me tengo que olvidar que esto me quedó un 1, ¿sí? Esto es otro error por ahí, lo simplifican y no ponen nada. Me quedó un 1 más un 3 sobre n, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué hago? Ahora, cada vez que yo hago una operación, como en este caso que fue dividir arriba y abajo por la mayor potencia del n del denominador, yo cada vez que hago una operación, acomodo la expresión, vuelvo a evaluar, ¿sí? Evaluar, vuelvo a decir, es reemplazar por el valor n al cual está tendiendo. Entonces, si esto del n tiende a infinito, ya vimos con todos los que hizo Marta que un número sobre un tiende a infinito tiende a 0. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Entonces, voy a borrar acá. Entonces, si esto tiende a 0, 1 más 0 sería 1 y arriba sería un 2. Esto me da un 2, ¿sí? Entonces, de esta forma salvé la indeterminación. Haciendo esto, ¿no? Puedo hacer factoreo o lo que sea. En este caso, por eso quería mencionarles y explicarlos, que cuando el n tiende a infinito y tenemos división de polinomios de grado 1 en este caso, se divide arriba y abajo por la mayor potencia del denominador. Yo acá ya no puse más la palabra límite porque ya me dio un valor, ¿vieron? Acá estaría mal si yo escribo el límite, en realidad mal no estaría. Sí, quedaría 2, pero en realidad ya acá no es necesario escribir esta palabra de límite, ¿sí? 2 dividido 1 es 2. Entonces me dice que analice la convergencia, por eso yo planteé esto, entonces ahí tendría que concluir si converge o no. Como sabemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 a sub n, y esto da un valor k, esto me dice que converge a k. Entonces, esta sucesión que me dieron, 2n sobre n más 3, lo que me está diciendo que converge al valor 2. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ponen. ¿Podría desarrollar, Estela, Sí. si se puede desarrollar un poquito el 1i? El 1. El 1i. Ese lo tienen que pensar. Yo se lo dejé porque es muy parecido. Lo tienen que pensar. Yo les doy una ayuda. A ver. El 1. Bueno. A ver. El 1i. En los otros es 1, 1 medio, 1 cuarto y 1 octavo. Y acá sí que es infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que pensar en estos? Yo en realidad, si tendría que ver si es creciente, monótona, y ¿qué más pedían? Graficarlos, indicar si son crecientes, decrecientes o no monótona, lo podría hacer simplemente con esto. ¿Por qué? Porque lo que me están dando, me están dando la imagen, ¿sí? De mi sucesión. Recuerden que la sucesión no es otra que función que va de los naturales a los reales, ¿sí? Ya sé que los naturales va a ser el dominio y que los naturales empiezan del 1, 2, 3, 4, ¿sí? N1, N2, ¿sí? Entonces, yo a priori ya sé acá que el primer valor va a ser para N1, para N igual a 1, ¿sí? Para N a 1. Acá va a ser para N igual a 2. Acá va a ser para N igual a 3. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? A ver qué ponen, Estela. Sí, dicen. ¿Se entiende? Bueno, entonces, yo tendría que ahorrar el término general porque yo para saber la convergencia, el límite con n tendiendo a infinito se lo aplico al término general, no se lo voy a aplicar al 1, al 1 medio, ¿está? ¿Se entiende? Esto es solamente la imagen que me dieron. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo grafique acá,
para el valor va a ser 1. Por lo general, la escala de la sub n siempre es un poco mayor, ¿sí? Al otro. Acá sería un punto. Para el x, el n igual a 2 sería 1/2. Para el x igual a 3 sería 1/4. Para el x igual a 4 sería 1/8, ¿sí? Entonces, tiende a tener, ya acá podemos indicar cuál es el comportamiento de sub n. Entonces, lo que hacemos es ver de qué forma podemos armar mirando esta imagen. Entonces, yo a priori arriba, esto lo voy a pensar como un 1, ¿sí? A priori arriba, ya sé que siempre que tengo, a ver si se dan cuenta. ¿Qué tengo arriba? A ver. 1 dicen. Muy bien, perfecto. Arriba siempre voy a tener 1, ¿sí? Porque es 1, 1, 1. Ahora, si miramos un poco con atención el denominador, ¿cómo se va formando? No es 1, 2, 3, 4, que sería lo más sencillo, ¿sí? Sería 1 sobre n, ¿sí? Si hubiera sido 1, 2, 3, 4, esto hubiera sido 1 sobre n, ¿sí? Pero no nos la hicieron tan sencilla. Ahora, tampoco son números impares, que pueda decir 1, 2, tendría que ver acá impares 1, 3, 5, ¿sí? ¿Se dan cuenta que tienen en común 1, 2, 4, 8 o a partir de los 2, 4, 8? A ver si alguien se da cuenta. Lo puedo expresar como 2 al algo, ¿no? A ver, ¿se dan cuenta? ¿Lo ven? ¿Contestan algo en el foro? Hola, ¿estoy? Sí, dice Nicolás 2, porque Bueno. van de 2 en 2. 2 por Bueno, n, probemos. pregunta ¿Dos, Estela. cómo? Pregunta Nicolás si es 2 por n o 2 a la n. A ver, probemos. Si fuera 2 a la n, ¿sí? Estamos viendo posibilidades, ¿no? Esto olvídense, después lo vemos. Si es 2 a la n, voy a borrar acá. Vamos a acomodar esto un poco. Lo de arriba ya sabemos que es un 1. Ahora, tenemos que ver qué va acá, ¿sí? Dicen 2 por n. Entonces los voy formando. Cuando n tome el valor 1, va a ser 2 por 1, 2. O sea que para el primer valor acá voy a tener 1/2. ¿El primer valor fue 1/2? A ver. No dijo Catherine. ¿Sí? Entonces 2 por n no me sirve, ¿sí? Esto no me sirve. Así que lo voy a borrar. Ahora, el otro que había hecho, ahora no me acuerdo quién es, 2 a la n, ¿sí? Si fuera 2 a la n, cuando n valga 1, va a ser 2 también. Entonces acá sería 2. Cuando fuera n igual a 2, sería 2 elevado al cuadrado, sería 4, ¿sí? Cuando n fuera 3, sería 2 elevado al cubo, sería 8. O sea que si lo miramos así, no estaría tan mal, porque me serviría si mi sucesión hubiera empezado a partir de 1/2, ¿sí? ¿Lo ven? 1/2, 1/4, 1/8, ¿sí? Porque estaría poniendo esto acá, 1/2, 1/4, 1/8. ¿Se dan cuenta? Entonces, no estoy muy lejos de este 2 a la n. ¿Qué pasaría si yo, a ver si se dan cuenta, qué tendría que hacer para acá? En realidad el primer, lo muestro con las manos, es re difícil.
Sí, acá tendría que tener, el primer término es 1 sobre 1, ¿sí? Acá ya el primer término me está dando un medio, ¿sí? O sea que acá tendría que ser 1. Acá tendría que elevar 2 para que este resultado fuera 1. No dicen, ¿Qué pasa si acá al n le resto 1? 0. ahí dice Santiago elevado a la n menos 1. Bien, acá tengo que tratar de tener un 0. ¿Cómo logro? Si el n empieza a correr de 1, 1 menos 1, 0. 2, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, me voy a correr acá un poquito. A ver. Entonces, ¿cómo armaríamos? Vamos a armar solamente el denominador. Sería 1, cuando n valga 2, 2 menos 1, 1, 2 elevado a la 1 es 2. Cuando n valga 3, 3 menos 1, 2, 2 elevado al cuadrado es 4. Cuando n valga 4, menos 1 es 3, 2 elevado al cubo es 8. Entonces, con 2 elevado a la n menos 1, logré tener 1, 2, 4, 8, ¿está? Entonces, ahora acá voy a poner 2 a la n menos 1. Ese sería el término general que me devuelve esta imagen reemplazando en n por 1, por 2, por 3, por 4. ¿Está? Entonces, yo cuando no me doy cuenta tengo que ver y probar, ¿sí? Acá me di cuenta que estaba cerquita, que tenía que desplazarme un valor, así que lo que hice fue restar 1. ¿Sí? Podría haber sumado 1, pero ahí me hubiera ido, porque hubiera sido 1 más 1, 2, me hubiera saltado al de un medio, ¿sí? Estaría en este caso. ¿Se entendió este? Ahora, a esta expresión es la que le aplican el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2n menos 1, que Marta hizo muy parecidas a algunas. ¿Sí? Estela, Sí. me gustaría que describas por qué no puede ser 2 por n. Ah, ¿acá? Sí, ¿Escribo? como para aclarar que responde a la forma. Está bien, está bien. Acá, si yo hubiera, a ver, voy a correr acá. Voy a volver a escribir. El término general. Era 1, n igual a 2, reemplazando este para n igual a 3 y este para n igual a 4, ¿sí? Yo tengo que buscar el término general. Voy a ser repetitiva, pero lo vuelvo a repasar rapidito. Entonces, me tengo que dar cuenta de qué forma y qué sigue. Arriba ya me di cuenta que era 1. Ahora, si acá abajo pongo 2 por n, ¿sí? Voy a pensar y voy a hacer esto. Voy a reemplazar yo y voy a armar mi imagen acá. Cuando yo reemplace 1, siempre va a ser 1. Cuando yo reemplace el primer valor es n igual a 1, el segundo es n igual a 2, el tercero es n igual a 3, el 4 es n igual a 4. Yo dije, bueno, el término general que me devuelve esta imagen es este, 1 sobre 2 por n. Ahora, a ver, verifiquemos. Si cuando yo reemplazo por 1, voy a reemplazarlo acá, ¿sí? 2 por 1, 2. Para 2, 2 por 2, 4. Para 3, 3 por 2, 6. Para 4, 4 por 2, 8. Y ahí podría seguir. Entonces, se dan cuenta que el 1/2 está, pero antes yo tengo el 1. El 1/4 está, pero el 1/6 no es de 1/4 y 1/8. Pasa, salta de acá a acá, ¿sí? Entonces, está mal poner esta expresión para encontrar el término general. ¿Eso me decías, Marta? Porque alguien puso, cuando vos preguntaste, puso 2 por n. Entonces, para que no quede la duda y que no le habíamos respondido, porque quedó una explicación antes. Ah, está bien. Entonces, esta no es válida. Entonces, yo voy viendo acá es como si tuviera un 1 y me voy... Por ahí esto siempre les cuesta ver esto.
Pero bueno, tenemos que ir por ahí encontrando y probando, ¿sí? Siempre empieza con uno, probamos y vemos acá, esta no estaba y acá me faltó un 1, ¿qué hago? Entonces, pensar, esta no era la opción correcta del término general, tengo que seguir pensando en otra expresión general, ¿sí? Entonces, eso respecto de ahí, y quería darles, cuando evalúen los ejercicios 4, a ver si puedo poner más. Cuando evalúen estos tipos de ejercicios, cuando X tiende a infinito, fíjense que en todos van a tener que, les van a quedar una indeterminación tiende infinito sobre tiende infinito. Fíjense que les va a ser útil lo que recién les expliqué, dividir arriba y abajo por la mayor potencia del denominador. En el A tendría que dividir por X abajo, en el B por X cuadrado y en el C por X a la cuarta, ¿sí? Eso es como pauta. Y el punto 2, reemplazo y evalúo. Y el punto 3, quería marcarles en el A que piensen el valor absoluto de X menos 3. En realidad ahí, cuando tengan que ser límites laterales, tienen que pensar en la definición de valor absoluto, ¿sí? Ahí está un valor absoluto en juego, cambiar y van a poder acercarse por derecha y por izquierda, ¿sí? Van a tener que formar su función partida. ¿Los ayudo hasta ahí, Marta, o les doy alguna pista más? No, hasta ahí de que puedan empezar a familiarizarse con estos primeros ejercicios y bueno, a ver qué dudas aparecen de aquí al jueves. Bueno, en entonces, se me fue cuando, a ver. En trabaja en esta expresión. Y para plantear límites laterales, cuando X tienda a 2 por derecha y el límite cuando X tienda a 2 por izquierda, ¿sí? Entonces, vean, les doy esta pista, que esta función es partida y es 2x más 1 para todos los X que son menores o igual a 2, o es X al cubo menos 3 para todos los X que sean mayor a 2. Entonces, hago el 2 y me acerco al 2 por la derecha, que se escribe así, ¿sí? Me estoy acercando por los X mayores a 2. Y acá, cuando haga 2 por izquierda, me estoy acercando por los X menores a 2, ¿está? Entonces, esto les va a ayudar a saber qué expresión, lo voy a poner con otro color, 2, los X menores a 2, les va a ayudar a ver qué expresión va acá y qué expresión va acá, ¿sí? Acá tendríamos que tomar los X, me acerco por 2, por los mayores a 2, o sea, por 2,5, y esto iría X al cubo menos 3. Y ahí evalúo. Y en esta parte, cuando me acerco a 2 por los menores a 2, voy a evaluar cuando 2x más 1. Veo cuánto me da esto y cuánto me da esto, y me fijo si esto es igual o no, si estos límites son iguales o no, ¿sí? Hasta ahí, como para que vean estos laterales, le ayuda a revisar ese. ¿Está ahí, Marta? Sí, muy completo, sí, Bueno. sí quedó. Yo creo que tienen ya material como para comenzar con la práctica y bueno, la idea sería, yo les dejaría para que para el jueves puedan avanzar con la lectura de asíntotas, que también está en el material teórico y hay material también complementario, así que avancen con la lectura de asíntotas y vamos a retomar de ahí el día jueves. Así que bueno, no sé si alguna duda tienen, nos quieren escribir. A ver, Miguel, ahí puso por ahí algo. han tenido problemas de conectividad. Ahí yo estaba leyendo en el foro del aula que mandaron Caterina, me parece, que yo veía que salía
Pero bueno, hay veces que por Noelia ahí también. Sí, Noelia también. la conectividad estamos medio complicados, pero por ahí usamos este Jitsi, que es el que por ahí no les consume datos a aquellos que se conectan con el celular. Entonces sí, por ahí dice una pena ver las clases grabadas porque yo quiero participar, pero bueno, escapa por ahí a lo que podamos. Es más, a mí hoy no me sacó, pero hay veces que me saca 2 o 3 veces. Sí, a mí tampoco, hoy no me sacó, pero en un momento escuchaba mal, pero después se restableció. A mí me dejó silenciado hace un tiempo, sin escuchar. Bueno, chicos, Sí. los alentamos a que comiencen con este práctico, vayan leyendo asíntotas, de manera de que el jueves comencemos con eso y bueno, nos encontramos el jueves a la misma hora por el mismo canal. Esto sí que es el Bueno. canal. Bueno.